Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Hola, muy buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, el autor de la vida. Deseo que la paz de Dios repose en cada hogar donde estén dispuestos a escuchar una reflexión, compartir este tiempo, no con mi palabra, sino con la palabra de Dios, que es la que da vida. ¿Qué tiempos estamos viviendo, no es cierto? Qué situación tremenda lo que pasa en Europa, allí en el oriente de Europa, esta guerra desatada por Rusia sobre Ucrania. Yo pensaba qué sensación habrá habido en el mundo con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y también reflexionaba, como trabajé en comunicaciones, qué lentas eran las comunicaciones entonces. Apenas hubo una comunicación de Europa a Estados Unidos a través de un cable submarino que costó muchísimo dinero colocarlo allí en el fondo del océano. La cuestión es que las noticias viajaban muy lentamente, si bien existía ya la radio, pero el miedo, el desplazamiento, el disparar del lugar de peligro, el buscar seguridad, ha sido una verdadera situación necesaria del siglo XX, y parece que el siglo XXI no va a pintar igual, diferente, va a pintar igual. Es decir, esto que tenemos ahora, gente corriendo, disparándose, yéndose de su lugar para salvar la vida, ataques, y ahora las armas son muchísimo más fuertes que en el pasado. No vamos a hablar de la guerra nuclear, lo cierto es que las amenazas están sobre la humanidad. ¿Y Dios qué quiere? ¿Que nosotros vivamos en guerra? No, por supuesto que no. Pero guerra nunca faltan, ¿eh? Mire que hay casas, hogares donde se vive en guerra. Porque la guerra, si bien le llamamos guerra a la situación general de enfrentamientos de ejércitos, también se le puede llamar guerra a las peleas internas de una familia, las peleas en un barrio, las rivalidades. Cuando ya comienza a haber algún muerto, la cosa se pone realmente compleja, ¿no? Jesús dijo, y está registrado en las Escrituras, tengo el texto acá en el Evangelio de Lucas, verso 8 del capítulo 21, miren, que no vayan a ser engañados por alguien, porque van a venir muchos en nombre mío y van a decir, yo soy el Cristo, van a decir, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de esa gente, dice Jesús. Y cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, porque el fin no será inmediatamente. Entonces también Jesús les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Todas estas son palabras que salieron de la boca de Jesús, hablándole a sus discípulos
y preparándoles para el tiempo en el cual Él ya no iba a estar con ellos. Todo esto es previo, muy poquitos días antes del arresto, la crucifixión, la resurrección de Jesús. Muy poquito antes. Creo que Jesús dejó para último momento enseñanzas muy importantes y los discípulos lo notaron, registraron ese aviso de Jesús y lo anotaron. Lucas lo anotó, aquí lo vemos, él lo anotó en su evangelio, que él intentó hacer para un amigo aparentemente, le quiso describir en detalles lo que era Jesús. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de seguir hablando de Jesús, todavía no nos han prohibido, hay amenazas por muchas partes, hay gente que dice Jesús es viejo, lo de Jesús no existe, no tiene sentido seguir creyendo en Él, todas las palabras de la Biblia son mentiras. Bueno, hay gente que está en ese extremo, pero casualmente no son la gente que vive bien. Digamos, llamar vivir bien a tener paz con todo el mundo, a tener buena relación, a no llegar a usar elementos de presión para conseguir dinero, a no sobornar, a no presionar, a no enseñar falsedades. Justamente cuando dejamos a Dios nos asaltan ideas que no provienen de Dios, provienen del maligno, de la maldad misma y que dañan tanto a la humanidad, ¿no? Guerras. Usted se puede imaginar guerras. En los años que tengo, nací en el 48, la Guerra Mundial Segunda ya había terminado, hacía 3 años. Recuerdo cuando comenzó Vietnam, hubo algún temor en el mundo porque detrás de esa guerra de Vietnam estaba Estados Unidos, estaba Rusia, estaba China. Y ha habido en Afganistán también situaciones parecidas. Bueno, y podríamos seguir nombrando lugares, las revoluciones que ha habido en África, siempre con apoyo logístico y armamentístico de Estados Unidos o de Rusia. Hemos pasado un siglo XX en el cual varios países se han enriquecido en buena manera, no total, pero en una parte, vendiendo armas. Esos que dicen paz, 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 son los que más armas venden. Y las armas no son para hacer cosquillas, si no estaríamos todos riéndonos. Las armas son para matar, para quitar la vida, para hacer perder la sangre de los hombres, para dejar hombres tullidos, lastimados. Yo me río de todo este feminismo que hay hoy, porque tal vez deberíamos hacer guerra ya que las mujeres vayan a la guerra. Las mujeres solteras, las mujeres que buscan emociones, que vayan a la guerra, que cumplan ese rol también. ¿Por qué se lo van a dejar a los hombres exclusivamente? No me estoy quejando, estoy simplemente diciendo las tonterías que llegan a crearse y tratar de meterse en la mente de muchas personas. Y la gente que fue abandonada, que fue maltratada, las mujeres también, muchas de ellas violadas en sus propias casas. Bueno, les viene como un consuelo todo ese tipo de palabras, pero no les trae bendición, no les trae paz, al contrario. Esas mujeres son metidas en una guerra tremenda que hay enemigos por todos lados. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Esas guerras no son solamente una nación contra otra.
A veces hay guerras dentro de los mismos países. Por algo se habla de guerra civil. La guerra dentro de un país cuando hay dos oposiciones, dos grupos opositores. Querido amigo, querida amiga, Dios quiere salvar este mundo. La salvación de Dios es no salvar este mundo y darnos una vida continua acá, sino que tenemos que entender que este mundo es absolutamente pasajero. Este mundo no tiene eternidad. El hombre con su pecado lo contaminó y todo esto que se habla de la contaminación del mundo, en muchos sentidos dicen algunos ahora que es una gran falacia también para producir miedo en la gente. Se va a acabar el agua, se va a comer los alimentos, que el exceso de población, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo un solo pensamiento. El mundo está cautivado por el gran egoísmo de millones de personas que tienen abundancia de bienes y que no quieren perder ninguna pequeñez en ese espacio tan grande que tiene. La miseria del mundo está producida seguramente por el egoísmo del hombre, por la ambición. En gran parte es así. Bueno, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? Estamos pensando mucho los pastores, orando muchísimo, dedicamos tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, buscando luz, buscando una palabra, y Dios nos va dando palabras, que las compartimos en nuestras congregaciones, y yo comparto algunas palabras también a través de este programa con el intento de producir luz en la mente del que no tiene luz, del que está perdido en este mundo. La perdición es producto de la falta de luz espiritual que hay en la gente. Es decir, usted, yo, todos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Se lo digo y lo voy a seguir repitiendo para que la gente lo entienda. Somos tripartitos, tres partes, 1, 2, 3, cuerpo, alma, espíritu. Y cada uno de esos tiene una función. El cuerpo que tanto cuidamos, creo que lo que más cuidamos es el cuerpo, nos miramos bastante al espejo. En la Biblia está mencionada la palabra espejo, no sé si usted sabía, pero el espejo que había hasta los últimos escritores bíblicos eran espejos de bronce pulidos. Y el que tiene bronce sabe que si usted pule el bronce va a poder ver su rostro algunos minutos, pero enseguida comienza a producirse un proceso como de oxidación que ya no permite que funcione un espejo en esa superficie de bronce. Justamente Santiago, un escritor bíblico, cita que algunos ven su rostro en un espejo y después se olvidan, porque los espejos de bronce había que pulirlos y volverse a mirar, y al ratito ya otra vez estaban difusos porque se formaba como una película de óxido allí, otra vez pulirlo para poder verse otra vez. Y si uno no hacía eso, se perdía la imagen. Pero el escritor decía, ¿te viste alguna vez en un espejo? Bueno, seguro que hace mucho porque conseguiste un espejo y ahora ya no te acordás cómo era. En cambio hoy, escúcheme, ¿cuántas veces se mira usted al espejo? Sea sincero, sea sincera, querida mujer, sea sincera. 2 por 3 estamos mirando si el cabello está bien cortado, si las cejas están bien, si no hay algún granito en la cara. Los varones nos miramos las patillas, la pelusa con un espejito acá atrás para ver si hay que... Bueno, las mujeres dedicando viernes o sábado a su estética en manera... Sí, el espejo
viene a cumplir un rol importante. De todas maneras, tal vez el espejo nos hace olvidar un poco mirándonos a nosotros mismos, pero hay un problema en eso. Llegamos a ser adoradores de nosotros mismos. La Biblia también dice, el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos aparecerán hombres amadores de sí mismos. ¿Lo entiende usted? Ahora que hay televisión, redes sociales, que su foto puede estar siendo vista sin que usted se entere, en la China, en Japón, en Australia, en Estados Unidos, todos lados del mundo hoy podemos ver imagen. Tremendo cómo ha cambiado la tecnología, el estilo de vida, sobre todo los niños, que les perjudica tanto pasarse tantas horas frente a un celular, ¿no? Bueno, amigo, el egoísmo es parte del mundo de hoy. Guerras, rumores de guerras, el amor a uno mismo exacerbado al mal. Tremendo como el hombre de hoy se ama a sí mismo, considera que él es lo más importante. Dios quiere de nosotros que tengamos paz y vivamos en paz. Por eso es tan importante entender los tiempos en los cuales uno vive. Cuando usted conoce la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, aparece una definición nueva de tiempo. Lo que le llamamos, de acuerdo a la palabra griega, el tiempo kairos. Es el tiempo como lo mide Dios. Y el tiempo crono, de cronómetro, de ahí sale la palabra, es el tiempo que medimos nosotros con nuestros relojes. Estamos siempre mirando la hora, a ver qué hora es, tengo que llegar a mi trabajo, tengo que llegar a la cita, me tengo que levantar, pongo la alarma. ¿Cuánto nos manda el tiempo, no? Ese es nuestro tiempo. Pero estamos tal vez tan absorbidos con nuestro tiempo que nos olvidamos de preguntar, ¿cómo será el tiempo de Dios? El tiempo kairos. ¿Qué va a pasar de acuerdo a lo que Dios dice que va a pasar? Estas cosas que están aquí, que yo les he leído, son tiempos del crono del mundo, pero medidos por Dios, porque fueron dichos en una época donde era imposible una guerra mundial. Lógicamente, América estaba todavía, era ignota para los europeos y para los americanos también, Europa y Asia, ni sabían la existencia de África, nada de esto. Entonces, Dios escribió pensando en los habitantes de todo el mundo, porque Él tiene el mundo delante de Él todo el tiempo. Y ahí dice, guerra, rumores de guerra, sediciones, terremotos, serán perseguidos los creyentes en Jesucristo, serán encarcelados. Venimos de décadas detrás de la cortina de hierro
donde ser cristiano era un delito, era ilegal, y el que era descubierto iba a parar a la cárcel. La mayoría, un gran porcentaje, murieron en las cárceles de Rusia, por ejemplo, en Siberia, muchísimos cristianos que se negaban a dejar el cristianismo porque amaban a Dios. Pero no ha sido lo único, el único país, muchos países detrás de la cortina de hierro, pero en siglos pasados ha habido también persecución contra los cristianos. A veces por el cristianismo oficial perseguía a los cristianos verdaderos, los que seguían a Jesucristo, porque el cristianismo oficial pasó a ser demasiado político en muchos siglos. Era el poder que gobernaba la tierra. Bueno, yo tengo la idea de que Dios no quiere que el cristianismo, mejor dicho, gobierne la tierra. Ya está predicho, esto no va a ser así. Un hombre cristiano posiblemente llegaría al gobierno, pero ¿quiénes serían los que le acompañarían absolutamente? Tendría que tener una camada de cristianos fieles a Dios, que odiaran robar, odiaran mentir, odiaran dañar al prójimo. Por lo que yo veo en el mundo, esto no pasa en ningún lado. Nos hablan en algunos países donde hay un gobierno bastante ideal, pero de vez en cuando también han salido en alguna tapa de periódico. También tuvieron gobernantes que cayeron. Querido amigo, el Kairos, el tiempo de Dios, se va a cumplir sí o sí. No hay ninguna posibilidad de que Dios fracase en lo que Él quiere hacer. Ninguna posibilidad. Se están cumpliendo los pasos. Hay unas profecías. A los que tienen Biblia, les invito a que lean Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Sea usted católico, sea usted evangélico, sea usted protestante, lea su Biblia y lea esos dos capítulos. Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Va a encontrar palabras que Dios le dirigió a 7 iglesias, todas cristianas, todas dependiendo de Dios. La única diferencia era que estaban en 7 ciudades distintas. Tal vez ese es el verdadero diseño de Dios. Crespo debería tener una iglesia, la iglesia de Crespo. Yo creo eso. Ahora usted lee esas 7 iglesias, los relatos, las palabras, y cuando alguien las ha analizado, dice, pero si acá está la historia del mundo. Y analizándola se ha podido encontrar que las 7 iglesias en forma cronológica corresponde lo que cita allí, lo que pasaba en esa determinada iglesia, comparándola con el mundo de distintos siglos, una situación totalmente similar a la descrita por el texto bíblico. Y estamos en la 7ª iglesia, la iglesia de una ciudad que estaba en Asia Menor, o sea, lo que hoy es Turquía. No existía el Imperio Otomano ni nada de eso, era todo griego, el imperio griego, y luego pasó a ser romano. Allí había 7 iglesias y Dios la usó como modelo. La 7ª se llamaba la iglesia del pueblo o ciudad de la Odisea. Usted lee eso y ve la iglesia de hoy, una iglesia tibia. Dice Dios, yo prefiero que sean fríos, es decir, que no crean en mí, o que sean entregados totalmente, que sean calientes. Pero a los tibios, los que quieren presentarse como cristianos pero viven una vida diferente, Dios le dice tibios. Y a esos dice, lo voy a vomitar de mi boca. ¿Qué le parece a usted, no?
amigo mío, querido conciudadano de Crespo, esta semana hemos cumplido con mi esposa 7 años que vinimos a vivir a esta ciudad. Y desde que llegamos dijimos, Dios quiere que amemos Crespo. Vinimos a Crespo a servir al Señor. Venimos a amar Crespo. No estamos amando los edificios. Una ciudad que se ama es porque uno decide amar a las personas. Y permanentemente salgo en las calles, camino y miro personas por acá, saludo a cuantos me miran y trato de saludar. Y si alguno dialoga conmigo, me ofrezco a dialogar. Quiero identificarme con Crespo y orar a sabiendas de lo que Crespo necesita. Yo quiero invitarle hoy, en este tiempo de guerra, con alguna amenaza de una gran guerra, Dios no lo permita, estaremos orando por esto, pero yo quiero invitarlo a que usted se acerque a Dios. Su cuerpo lo cuidó, su alma, muchos la cuidan porque el alma es para relacionarse a nivel horizontal. Sus amigos, su familia, hay varones que les gustan las peñas y van a comer muchísimo, aparecen algunos barrigones ahí, y algunos también que les gusta mucho la bebida, y digo, no, ahí hay un exceso, no conviene. Las mujeres también, por su lado, hacen sus reuniones, se agasajan entre ellas. El alma, hay que tener buenas relaciones. Y sobre todo, le insisto, como lo hago siempre, procure tener vida espiritual. Busque a Dios antes que sea tarde. No queremos guerra, pero si llegara a suceder algo así, si usted no está agarrado de Dios, no va a entender lo que va a pasar a su alrededor. No va a tener nadie que le acompañe. Cada uno es la famosa frase, sálvese quien pueda. Agárrese de Dios ahora. Crespo, tú necesitas a Dios. Y cuando digo Crespo, tú necesitas, le estoy hablando a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada niño de esta ciudad. Crespo, tú necesitas a Dios y tienes que hacer que tu espíritu viva. Levantalo, despertá tu espíritu. Está como muerto, planchado. Despertá tu espíritu y dirigilo a Dios. Señor, he hablado la palabra esta noche una vez más, inspirándome en los acontecimientos actuales, Señor, y en lo que nos pasa a nosotros. Mucha gente con miedo, mucha gente llorando, ucranianos en Argentina que seguramente sufren porque hay familiares allá. Mi pastor Kucharenko, él es descendiente de padre y madre ucraniano. Dios bendiga a cada uno de ellos. Bendiga también a los descendientes de rusos que viven aquí en Crespo, de aquella famosa inmigración. Oh Dios, ten piedad, Señor. Ten piedad, amado Dios. Bendícenos. Recibe toda gloria. Amén. Reciba paz. Reciba paz en el corazón. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,